Bueno, gente, llegó el momento de presentarte dos productos que tienes que tener si tú cuentas con una Xbox Serie X o Serie S. ¿De qué productos estamos hablando? Pues el primero es este mando. Es un control remoto para tú controlar las funciones multimedia. Aquí tengo un monitor porque quiero mostrarte si realmente vale la pena comprar un dispositivo como este. También algo que me encantó. Mira, voy a poner el control aquí y quiero presentarte esta base. Es una base para tú cuando dejes de usar los mandos, pues viene, lo colocas aquí y automáticamente el mando empieza a recargar la batería. Digo recargar la batería porque aparte de que es una estación de carga, también trae baterías recargables. Como en este caso, tú simplemente quitas la tapa y puedes colocar la batería recargable, porque ustedes saben que estamos en el 2021 y la gente de Microsoft todavía siguen con el tema de las baterías desechables. Algo que a mí no me ha gustado para nada de la Xbox Series X, porque esto te fuerza a tú tener que comprar baterías y aparte de esto le haces daño al medio ambiente, porque nosotros no sabemos dónde van a parar esas baterías desechables y cada cierto tiempo, si tú eres un jugador compulsivo, pues tú sabes que cada cierto tiempo vas a estar desechando baterías y esto de alguna manera impacta al medio ambiente y a mí en lo personal no me gusta. Así que un producto como este vale la pena, súper elegante a la hora de tú, por ejemplo, cuando dejas de jugar, ¿verdad? Mira, y tiene una batería adicional. El producto viene con la base y te trae dos baterías recargables. Entonces tú vienes aquí, lo colocas y el mando empieza a recargarse. También me gusta que viene con una luz LED en la parte de aquí abajo, que cuando el mando le falta carga te va a estar marcando en luz roja, pero después que el mando tiene batería ya hacia el 100%, pues la luz se pone en verde y te dice que el mando está cargado a tope, y esto a mí en lo personal me gusta. También algo que quiero mostrarte, y es que la entrada de alimentación está aquí en la parte de abajo. Puedes cargarlo por aquí. Sí me hubiese gustado que tuviese un botón para tú, por ejemplo, si tú vas a durar un tiempo sin jugar y ya el mando está cargado, pues a mí me hubiese gustado que tuviese un botón para apagar la base, ¿no? Y no sabemos si esto vaya a ocasionar algún problema en la batería si tú lo dejas conectado todo el tiempo y dejas el mando recargando todo el tiempo. No sabemos si esto con el tiempo arruine la batería, y si la batería se daña, pues tienes que comprar otro como este o ver si esta marca distribuye las baterías por separado, porque viene el combo completo, viene la base y aparte de la base viene con las baterías, y es muy probable, no he chequeado, pero es muy probable de que ellos también vendan las baterías recargables por separado. También hay algo que quiero que sepas, y es que si tú cuentas con, no es tan relevante, pero te lo voy a decir por si acaso, ya que este es el Elite, el mando Elite de Xbox, el más tope de gama que ellos tienen, y este mando lamentablemente no se recarga. Simplemente lo puedes poner aquí, ¿verdad? Lo puedes, si terminaste de jugar, pues lo pones acá en la base y los tendrías de manera organizada, ¿no? El mando se vería así de manera organizada, pero lamentablemente el Elite Serie 2 pues no lo puedes recargar. Vas a tener que cargarlo por aquí conectando un cable, porque recuerda que este mando sí viene con batería recargable porque no lo trae ninguna consola. Microsoft vende este mando por separado y cuesta, si mal no recuerdo, cuesta como $100 cuando lo compré. Y al menos vas a poder tenerlo así, porque yo tengo estos dos, porque antes de comprar la Xbox, pues yo había comprado este mando y luego compré la Xbox y me trajo este. Y si quiero, por ejemplo, jugar con con la Xbox Series X, pues puedo hacerlo, porque simplemente lo sincronizo, ya sea con la consola o ya sea con mi PC con Windows, porque también yo juego algunos videojuegos, los juego con mi PC con Windows. Ahora, visto esto, y la verdad es que esto lo recomiendo al 100%. Me encanta
porque tú vas a tener los mandos organizados y aparte de esto vas a poder recargarlos sin ningún problema. Pero ahora vamos a lo que vinimos, y aquí voy a presentarte el control, algo que yo quería, porque yo quería controlar las opciones multimedia. Si por ejemplo tú ya no quieres jugar más, pues con esto la consola te serviría como una estación multimedia para tú disfrutar de la película en Netflix, Hulu, HBO Max y todas estas aplicaciones de ver películas. Lo he estado probando antes de hacer el video, déjame ver, porque decidí traer la pantalla aquí para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿no? No sé si se alcanza a ver allá. Vamos a ponerlo aquí, así, así, y lo voy a poner para ver si ustedes logran ver. Bueno, empiezan las pruebas. Fíjate aquí donde está el mando. Volteé la pantalla para que ustedes puedan ver mejor. Voy a empezar encendiendo la consola directamente con el mando. A ver. Ahí está. Fíjense donde está encendiendo la consola. Fíjate también, nos estamos moviendo para los diferentes lados. Y todo lo estoy haciendo con el mando. ¡Wow! ¡Qué chulo está! Ahí tenemos Netflix. Yo todavía no he configurado Netflix, solamente lo descargué para que ustedes tengan una idea de que si tú tienes una consola como esta, pues sería bueno, porque así tú vas a poder disfrutar de tu serie y película favorita, ¿no? Ahí está. Bueno, mira, mi cuenta estaba anexada y no me acordaba de que sí le había puesto la cuenta. Así que podemos ir a cualquier opción, ¿verdad? Podemos ir a cualquier opción. Y esto me gusta porque cuando ya tú no estés jugando, pues vas a poder exprimir a fondo tu consola, porque no solo te va a servir para juegos, sino también te va a servir como medio, ¿verdad?, para tú entretenerte. Así que creo que para tú disfrutar las opciones multimedia está muy brutal. Y recuerda que también es compatible para tú instalar todas las configuraciones, todas las aplicaciones de entretenimiento que hay ahora mismo en el mercado, como es Netflix, Hulu, HBO Max, todas estas aplicaciones que tú necesitas o usas para ver tu película, pues con esta consola vas a poder disfrutarlo. De hecho, fíjate que puedes navegar por cualquier parte y vas a encontrar la aplicación que tú quieras. En este caso no tengo más aplicaciones de entretenimiento porque apenas estoy probando y necesitaba, qué sé yo, un mando como este que sea más fácil de nosotros usar. Y así, si tu televisor no cuenta con Smart TV, pues con este producto te va a funcionar muy bien. Así que lo recomiendo. Voy a dejarte más información en la descripción de este producto y también de la estación para los mandos. Así que voy a dejarte más información y me gusta. Así que ya sabes, si te interesa comprar uno de estos productos, pues pasa por la descripción de este video. En lo personal lo recomiendo y le doy puntuación 10 de 10, ya que tú vas a poder administrar y vas a poder disfrutar al máximo tu consola Xbox Series X. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.